Bien, vamos a ver en esta ocasión el capítulo titulado Respuesta en el tiempo de un sistema de control. La respuesta en el tiempo de un sistema de control la vamos a empezar entendiendo lo que es la respuesta. Entonces, en un sistema de control nosotros tenemos una entrada y una salida. A la entrada le podemos llamar señal de referencia, señal de excitación, señal de prueba, y a la salida es lo que vamos a llamarle respuesta del sistema. O sea, a la entrada nosotros vamos a aplicar una señal y vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que nos va a responder el sistema. Por eso se llama respuesta, pero también de este sistema de control vamos a estudiarla en función del dominio del tiempo. Entonces, por eso estamos diciendo respuesta en el tiempo de un sistema de control. Bien, empezando aquí vamos a decir que la respuesta de un sistema de control o de un elemento del sistema, puede ser de todo el sistema o de una parte del sistema, está formada, para su estudio, nosotros le vamos a decir que está formada por dos partes. Una respuesta que se llama en estado estable y otra respuesta transitoria. Estos dos forman la respuesta en el tiempo de un sistema de control. Estamos dividiendo la respuesta en dos partes. Entonces, aquí en el gráfico tenemos la salida, la amplitud de la salida y el tiempo como ejes. Y aquí está la forma de la salida o de la respuesta en el tiempo. Entonces aquí estamos viendo que estamos dividiendo en dos. Una parte que hemos denominado respuesta transitoria y otra parte que denominamos respuesta en estado estable. Entonces, según este orden, aquí decimos, la respuesta transitoria es la parte de la respuesta de un sistema que se presenta cuando hay un cambio de entrada. Y además, esta respuesta transitoria, luego de que reacciona al cambio de entrada, desaparece después de un breve intervalo de tiempo. Después, esto quiere decir que este cambio, esta fluctuación, esta reacción que tiene el sistema, inmediatamente es pequeña, dura un tiempo muy pequeño. Bien, entonces a eso se llama respuesta transitoria. Luego, la respuesta en estado estable es la respuesta que permanece después que desaparece la parte transitoria. Aquí dice todos los transitorios. Entonces, la respuesta en estado estable es aquella que aparece después de que termine el transitorio. Entonces, en otras palabras, nosotros damos un impulso a la entrada, el sistema reacciona y responde. Aquí, por ejemplo, empieza a subir, llega, pasa el valor establecido de salida, nuevamente baja y ahí se ha dado una variación del sistema, de 0 a un máximo, de máximo a otro valor, y a partir de aquí la respuesta se mantiene casi constante. Ya no hay las variaciones que había en un principio. Es decir, en el transitorio es donde más varía la respuesta y en el estable es donde la respuesta se va a mantener en función del dominio del tiempo. Entonces, para poder estudiar, para poder ver cómo responde un sistema de control, se conocen las señales de prueba típicas. Son señales que se usan regularmente y que son matemáticamente de representación fácil. Aquí estamos diciendo que estas son las funciones escalón, la función rampa, la función parábola, la función impulso, las funciones senoidales. Estas son señales de pruebas. Con estas señales de prueba es posible para nosotros realizar, con ayuda del análisis matemático, realizar o ver o determinar cuál es la forma de la respuesta a la salida del sistema. Y también con estas señales de prueba, en forma experimental, nosotros podemos producir la señal de prueba y medir la salida. Y medir y hacer una medición y un estudio de la salida en un sistema de control. Se usan estas
señales de prueba porque son funciones de tiempo simples. No son muy complicadas tanto en el lado matemático como en su generación experimental de estas señales de prueba típicas. Bien, entonces muy rápidamente en forma teórica aquí vamos a obtener la respuesta en el tiempo de un sistema de control. Nosotros tenemos aquí un diagrama de bloques que está compuesto por una entrada, una señal de referencia, una función de transferencia que representa el sistema GDS y una salida CDS. Entrada, salida, función, planta o sistema. Entonces la función de transferencia del sistema es igual a la salida sobre la entrada y eso es igual a GDS. De esta ecuación que hemos determinado, que estamos anotando en función de la entrada y la salida y la función, nosotros podemos despejar el valor de la salida. Aquí está la respuesta del sistema. El valor de la salida en el dominio de la transformada de Laplace es igual a la función de transferencia del sistema GDS multiplicado por la entrada. Entonces, la salida es el producto de la función de transferencia del sistema GDS por la señal de referencia o entrada RDS. Entonces aquí tenemos la señal de salida, pero en función del dominio de la transformada de Laplace. Entonces sabemos y hemos visto en la introducción que esta función en función del dominio de Laplace nosotros la podemos llevar en función del tiempo. Entonces la respuesta en el tiempo C sub t de esta función nosotros podemos obtenerla, podemos determinarla aplicando la transformada inversa de Laplace a esta ecuación. Entonces C de t va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de CDS. Eso quiere decir que vamos a aplicar la transformada de Laplace al producto de la función de transferencia del sistema GDS por la entrada RDS y así obtenemos la respuesta en el tiempo C de t, o sea, la salida en función del tiempo. Vamos a obtener y vamos a calcular aplicando, hemos dicho, la transformada inversa de Laplace. Bien, eso que acabamos de decir es algo muy general. Vamos a empezar a ver, según el tipo de orden del sistema, vamos a ir viendo lo que es la respuesta en el tiempo. Entonces aquí ponemos respuesta en el tiempo de un sistema de primer orden. Entonces, nuevamente nuestro diagrama de bloques, aquí tenemos la entrada, la salida y tenemos una función de primer orden como función de transferencia dentro de este bloque. Entonces aquí está, esta es la forma general de una función de primer orden. Entonces ahora determinamos la función de transferencia del sistema, que es la salida sobre la entrada. Entonces la salida sobre la entrada, C sobre R, es igual a 1 sobre T por S más 1, la función de transferencia del sistema. Entonces de esta ecuación nosotros despejamos la salida C de S y vamos a tener que C de S es igual a 1 sobre 1TS más 1 sobre multiplicado por la salida. Lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces esta es la expresión de la salida en el dominio de Laplace para una función o para un sistema de primer orden. Ahora, hemos dicho que podemos poner señales de prueba a la entrada. Entonces, aquí en este caso vamos a utilizar un escalón unitario. Entonces vamos a ver la respuesta al escalón unitario de un sistema de primer orden. Entonces recordemos o conozcamos que la entrada escalón unitario se representa por esta entrada RDS, la señal de entrada RDS es igual, vamos a decir, a 1 sobre S. 1 sobre S representa a la función escalón unitario. 1 porque tenemos 1 sobre S, aquí el término 1 nos dice que es un unitario, un escalón unitario. Si este número varía, por ejemplo, a 2, 5, ya va a ser, por ejemplo, si es 5, un escalón de 5 unidades, o un escalón de 10 si es 10, pero tiene que estar sobre S.
la transformada de Laplace. Luego, teniendo esta entrada, la vamos a reemplazar en esta ecuación. Reemplazando en esta ecuación vamos a tener la respuesta en el tiempo. O sea, C de S para nosotros va a ser a 1 sobre TS más 1 multiplicado por 1 sobre S. Aquí está. A eso, a este valor, a este término que hemos obtenido reemplazando el valor de RDS en esta ecuación, le invertimos o aplicamos la transformada inversa de Laplace. Aquí podemos usar tablas que conocemos, las tablas para determinar la transformada inversa de Laplace, y tenemos 1 menos e a la menos 1 sobre t, esta t que está delante de la s, por el tiempo. Entonces, esa es la respuesta en el tiempo. Para un sistema de primer orden, la respuesta en el tiempo va a tener esta forma general. Esta es la forma general de un sistema de primer orden en función del dominio de Laplace. Aplicando a la entrada un escalón unitario, nosotros vamos a obtener la respuesta en el tiempo a un escalón unitario de un sistema de primer orden, como este término, esta ecuación general que dice 1 menos e a la menos 1 sobre t mayúscula por t. Bien, esa respuesta en el tiempo tiene como característica esta gráfica, este tipo de gráfica. La línea gruesa es la gráfica de esa función de 1 menos e a la menos 1 sobre t mayúscula por t. Entonces esta es la gráfica. Esta gráfica, esta respuesta en el tiempo gráfica, ahora esta es la respuesta en el tiempo gráfica, y esta ecuación que tenemos aquí es la respuesta en el tiempo analítica. Entonces, esta respuesta en el tiempo gráfica tiene las siguientes características. Primero, tiene una constante de tiempo. La constante de tiempo se denomina t mayúscula. Esta constante de tiempo está presente en un sistema de primer orden aquí, antes del término s a la 1. Entonces, ahí tenemos ese tiempo. Y la constante de tiempo se define como el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 63.2% de su cambio total. Entonces, al 63.2% de su cambio total o valor final, que es 1, se da la constante de tiempo. Está la constante de tiempo t. Entonces, la constante de tiempo se da cuando el valor del tiempo es igual a este valor t mayúscula. Entonces, ¿qué cosa más nos dice la constante de tiempo? La constante de tiempo nos avisa cuánto tiempo va a tardar el sistema en alcanzar el valor final. En este caso, un escalón unitario. Aquí está 1. Entonces dice, cuanto más pequeño es el valor de esta t mayúscula, entonces la respuesta del sistema es más rápida. En otras palabras, cuanto menor valor numérico tiene esta t mayúscula, entonces el sistema va a alcanzar más rápido su valor final. Eso es lo que nos da, esa es la característica o dato que nos da esta constante de tiempo. Luego tenemos el tiempo de estabilización, o también llamado tiempo de respuesta. Este tiempo es el tiempo que necesita la curva de respuesta, este gráfico es la curva de respuesta, para alcanzar el valor del 2% al valor final. O sea, puede alcanzar este valor antes o después de llegar. Entonces, es el tiempo de estabilización con el 2% del valor final. Entonces, o también se conoce como el tiempo de estabilización, se conoce como un valor de 4 constantes de tiempo, 4 T's. Entonces, en este caso del gráfico, el tiempo de estabilización va a estar dado al 98.2, ¿no? Aquí para llegar al 100% nos falta un 1.8%, próximo al 2% del valor final. Entonces ahí es donde se da el tiempo de estabilización. A partir de este punto de 4 constantes de tiempo, se considera que la función, que la gráfica de la respuesta ya es constante, con una variación del 2%. Bueno, otra señal de prueba para este sistema de primer orden que podemos utilizar
es lo que se llama la entrada al impulso unitario. El impulso unitario se define como la señal RDS igual a 1. Entonces, la respuesta en el tiempo, invirtiendo esta señal, va a ser 1 sobre TS más 1, que es la función de transferencia del sistema, multiplicado por 1. Sacando la inversa transformada de Laplace, vamos a tener 1 sobre T por E a la 1 menos T sobre T, teniendo la T mayúscula. Y la gráfica de la respuesta a este impulso va a ser de este tipo, ¿no? Aquí está 0, la constante de tiempo, 2 veces la constante, 4 veces la constante de tiempo. Entonces aquí vamos a tener lo que se llama el tiempo de estabilización, y aquí tenemos la constante de tiempo. Esta va a ser la respuesta gráfica a este impulso unitario de este sistema. Entonces ahora podemos ver la forma general de la función de transferencia de primer orden. La forma general de esta función de transferencia es CSRDS igual a G por T1 ds más 1 sobre TS más 1, donde G es la ganancia del sistema. En esta forma general vemos en la parte del numerador lo que son los polos y en la parte del denominador los ceros. Recordemos, los polos son los valores de S que hacen que el polinomio del denominador sea 0. O sea, si observamos el denominador, el polinomio del denominador, y obtenemos las raíces del denominador, entonces ahí vamos a obtener los polos. Y los ceros son, aquí dice, vamos a ir rápidamente, son las raíces del polinomio del numerador. Entonces, como son las raíces, estos valores de la variable S hacen que este polinomio sea 0, o sea, el numerador se haga 0. Entonces, si hacemos eso a esta forma general de esta función de transferencia de primer orden, el polo de la función, si despejamos de acá, de esta función, TS igual a 0, hacemos TS igual a 0 y despejamos la variable S, vamos a tener que el polo es S igual a menos 1 sobre T mayúscula. Y por el lado de arriba, si despejamos, igualamos a 0 esta ecuación, T1S más 1 igual a 0, y despejamos S del numerador, el 0 de la función va a ser a menos 1 sobre T sub 1. ¿De acuerdo? Y estos son el 0 y el polo es de la función de primer orden. Si ubicamos esto en el plano complejo, vamos a tener el siguiente gráfico. Aquí tenemos el plano complejo J omega sigma, la parte imaginaria, la parte real del plano complejo, plano S. Entonces el 0 se los representa con un redondo y el polo con una X, y aquí está el valor. Para el 0 hemos obtenido menos 1 sobre T1, ese es el valor, y para el polo hemos obtenido menos 1 sobre T. Bien, así como tenemos la respuesta en el tiempo de un sistema de segundo orden, también tenemos la respuesta en el tiempo de un sistema de segundo orden. Entonces, aquí tenemos un diagrama de bloques con una función de transferencia de segundo orden. Esta función de transferencia de segundo orden está en función de dos parámetros. Uno es la frecuencia natural no amortiguada, omega sub n, se conoce así como frecuencia natural no amortiguada, y el coeficiente de amortiguamiento. Aquí está el coeficiente de amortiguamiento. Entonces el coeficiente de amortiguamiento en letra griega es z, ¿no? La letra griega es z. Entonces la función de transferencia de este sistema que estamos representando en este diagrama de bloques, que es un lazo cerrado, va a ser la salida sobre la entrada igual a la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 veces z, que es la relación, el coeficiente de amortiguamiento, por la frecuencia natural no amortiguada por S más la frecuencia natural no amortiguada al cuadrado. Entonces, de esta función de transferencia obtenemos lo que es la ecuación característica. La ecuación característica del sistema es el denominador igualado a 0.
Entonces, la ecuación característica de este sistema nos va a dar información sobre el comportamiento dinámico de este sistema. Entonces, sacamos las raíces de la ecuación característica s cuadrado más 2z por omega n por s más omega n al cuadrado igual a 0. Si obtenemos lo que es las raíces de esta ecuación, s, aplicando la fórmula para una ecuación de segundo grado, vamos a tener que S1 es igual a menos z omega n más omega n raíz de z al cuadrado menos 1. Y S2 es menos z omega n menos omega n raíz de z al cuadrado menos 1. Entonces ahí están las raíces S1 y S2, las dos raíces de esta ecuación de segundo grado. Entonces con estas dos raíces hay, fíjense en esta ecuación, en el valor de las raíces, hay 4 posibilidades. Entonces, la primera posibilidad dice, si el valor del coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1, si este valor es mayor a 1, entonces los polos del lazo cerrado van a ser reales y diferentes. Y el sistema va a tomar un nombre que se va a llamar sistema sobreamortiguado. Y su respuesta transitoria va a ser exponencial. Entonces, esto va a tomar, si z es mayor a 1, toma esta forma, S1 a menos el coeficiente por la frecuencia natural, más la frecuencia natural por el coeficiente al cuadrado menos 1. Y S2 menos el coeficiente, la frecuencia natural, menos la frecuencia raíz de el coeficiente al cuadrado menos 1. Entonces son polos reales, ¿no? Son reales y diferentes, van a tener diferentes valores. La segunda posibilidad nos dice, si este coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, entonces los polos del lazo cerrado, si en este término se hace el coeficiente igual a 1, entonces los polos del lazo cerrado van a ser reales e iguales. Si son los polos del sistema reales o iguales, el sistema se va a denominar críticamente amortiguado. Y a su respuesta se dice que es una respuesta exponencial. Entonces S1, si este valor es 1, reemplazamos por 1, 1 menos 1, 0, este término desaparece y sale menos omega n. S1 menos omega n, S2 también menos omega n. Entonces los dos polos son iguales y además son reales. La segunda posibilidad. La tercera posibilidad es que este coeficiente de amortiguamiento tenga un valor entre 0 y 1. Entonces, teniendo un valor entre 0 y 1, los polos del lazo cerrado serán, este valor va a tomar, si el coeficiente de amortiguamiento es 0 y 1, esta ecuación va a tomar un valor de modo que los polos del lazo cerrado sean complejos conjugados, o sea, son polos complejos o imaginarios también, como decimos, ¿no? El sistema se denominará subamortiguado y va a producir una respuesta de tipo oscilatorio. Entonces aquí está, S1 va a tener este valor, S2 este otro valor. Y por último, si el coeficiente de amortiguamiento es 0, los polos del lazo cerrado van a ser completamente complejos o imaginarios, el sistema se va a denominar sin amortiguamiento y su respuesta va a tener oscilaciones mantenidas. A diferencia de esto, una respuesta oscilatoria va a ir atenuándose poco a poco, pero una oscilación mantenida se va a mantener, el sistema se va a mantener oscilando, no va a perder su oscilación. Entonces S1 es J omega n y S2 menos J omega n. Esos van a ser los valores de los polos. Ya obteniendo la respuesta en el tiempo para cada caso, tenemos aquí para el caso sobreamortiguado, cuando el valor del coeficiente es mayor a 1, para una entrada de escalón unitario que es 1 sobre s, estamos reemplazando el valor c sobre s, se hace toda esta ecuación. A toda esta ecuación le aplicamos la transformada inversa de Laplace y tenemos este valor. Esta va a ser la respuesta en el tiempo para un sistema de segundo orden. Para este sistema de segundo orden cuyo coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1, donde S1 y S2 tienen estos valores.
todo en función del coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Luego, en el segundo caso, cuando el sistema está críticamente amortiguado, cuando el coeficiente es igual a 1 y teniendo una escala de escalón unitario, vamos a tener la salida. A esta salida nosotros le aplicamos la transformada inversa de Laplace y vamos a tener esta respuesta en el tiempo, un poco más sencillo. El tercer caso, cuando el coeficiente de amortiguamiento está entre ambos valores y también tenemos una entrada de escalón unitario, esta es la función. A esta función nosotros le aplicamos transformada inversa de Laplace, pero definimos una nueva variable. Aparece omega sub d, que es la frecuencia natural amortiguada, que está en función de la frecuencia natural no amortiguada, es igual a la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Utilizando esa nueva variable en esta ecuación, hallamos la transformada inversa de esta expresión y tenemos este valor, ¿no? Todo esto tenemos que invertir, lo invertimos por tablas y tenemos todo esto como la respuesta en el tiempo, o sea, la transformada inversa de Laplace de este término. Y para el cuarto caso, cuando no hay amortiguamiento, el coeficiente de amortiguamiento se hace 0 y una entrada de escalón unitaria, esta es la función cuando reemplazamos, y a esta función nosotros aplicamos transformada inversa de Laplace y vamos a tener que la respuesta en el tiempo es igual a 1 menos coseno de la frecuencia natural no amortiguada multiplicada por el tiempo. De todo este análisis, haciendo variar en la ecuación general el coeficiente de amortiguamiento, nosotros podemos obtener una familia de curvas de la salida en el tiempo dando diversos valores a t. Aquí estamos dando valores cada 0.1, ¿no? De 0.1 hasta 2. Entonces tenemos las diferentes curvas que se trazan. Lo característico es que cuando más próximo a la unidad es el coeficiente de amortiguamiento, la respuesta es más exponencial, ¿no? Para estos valores 1, 0, 7, la respuesta se hace más exponencial. Ya bajando esto, aproximándose a 0, la respuesta se hace oscilatoria, ya va oscilando. Y finalmente cuando es 0, ya es totalmente oscilatoria la respuesta, ¿no? O sea, no va a parar de oscilar el sistema, que es una condición que nosotros no queremos, no queremos llegar a esa condición de oscilación porque puede producir daños en el sistema mismo. Bueno, entonces ahora viendo lo que es la respuesta transitoria ya de este sistema de segundo orden, nosotros podemos tener algunas características. Esta es la respuesta transitoria y luego de este tiempo de establecimiento vamos a tener la respuesta estable, lo que habíamos visto en un principio. Entonces se definen algunos puntos sobre esta respuesta que nos pueden ayudar a graficar de un modo más rápido la respuesta, obtener más rápidamente la gráfica de la respuesta, sin tener que graficar la salida, la respuesta analítica, la respuesta que se ha invertido en la transformada inversa de Laplace. Entonces, un primer punto es T sub D, aquí, cuando llegamos al 50% del valor final, es el tiempo requerido para que la respuesta alcance la primera vez la mitad del valor final. Es lo que se llama tiempo de retardo, T sub D. Luego tenemos el tiempo de levantamiento, T sub R. Y T sub R se define como tiempo de levantamiento, es el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90% o al 100% de su valor final. Para sus sistemas subamortiguados de segundo orden, por lo común se usa el tiempo de 0 a 100. Para sistemas sobreamortiguados, el tiempo de 10 a 90. Entonces, T sub R es cuando por primera vez la función llega a su valor final. Puede pasar, puede mantenerse, pero va a llegar ahí. Otro tiempo característico es el tiempo de pico. El tiempo de pico es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico del sobrepaso. Y el T sub P. El sobrepaso máximo, M sub P, es el valor pico máximo de la curva de respuesta medido a partir de la unidad. Es lo que se pasa la función de transferencia de su valor final. Si el valor en el estado estable de la respuesta es diferente de la unidad, es común usar un porcentaje. Entonces podemos expresar este sobrepaso en porcentaje.
La cantidad de sobrepaso máximo indica de manera directa la estabilidad relativa del sistema. Y luego tenemos el tiempo de asentamiento, es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final. Y eso hemos dicho hace rato, del 2% y permanezca dentro de él. Entonces, tiempo de asentamiento es cuando ya empieza el tiempo, la respuesta estable. Termina el transitorio y empieza la respuesta estable. Entonces, conocidos esos conceptos de aquí de la gráfica en el plano complejo, ayudándonos también la gráfica en el plano complejo, ahí está el punto. Aquí tenemos la frecuencia natural no amortiguada, es el valor J omega sub D, J por la frecuencia natural amortiguada, y esta es la no amortiguada. Entonces, y el eje, en el eje sigma tenemos el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. Ese es el valor de este lado, este es el valor de este lado, y si trazamos de 0 a este valor, a este punto, tenemos el ángulo beta. Entonces, con esta ayuda de este gráfico, tenemos que el tiempo de pico, ya sabemos qué es, se calcula como pi sobre la frecuencia natural amortiguada. El tiempo de levantamiento T sub R es pi menos beta, beta es el valor de este ángulo, sobre omega sub D. El sobrepaso máximo podemos hallarlo con esta expresión, el 100 por la exponencial de pi por el coeficiente de amortiguamiento sobre la raíz de 1 menos z al cuadrado, o 100 por el exponente de menos sigma sobre omega sub d por pi. Y el tiempo de asentamiento es 4 sobre sigma, o 4 sobre el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada, esto para el valor de la banda del 2%. Y la constante de tiempo T mayúscula del sistema es 1 sobre sigma, o 1 sobre el coeficiente de amortiguamiento sobre la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, como se dijo, con la ayuda de estos parámetros nosotros vamos a poder obtener rápidamente la gráfica de respuesta de un sistema de segundo orden, igualito que hace rato hemos visto para un sistema de primer orden.